Gracias, Ari. Es un gusto esta tarde contar con la participación y la presencia del doctor Henry Gómez. El doctor Henry Gómez se desempeña como profesor de la Facultad de Medicina Humana, Universidad Ricardo Palma. Es investigador distinguido en RENACYT con CITEC. Ha ocupado diversos cargos en el área de oncología, en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Y por supuesto tiene amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con temas de investigación clínica a nivel nacional e internacional. Esta tarde tenemos el gusto de poder tener al doctor Henry Gómez en esta clase del 10º curso, en el 10º ciclo, que es el curso Taller de Elaboración de Tesis para los estudiantes de la Facultad de Medicina. Saludamos también a los colegas que nos acompañan. Y el tema que tenemos esta tarde es justamente el tema de estudios experimentales, específicamente relacionado con el ensayo clínico. Así que vamos a dejar el tiempo con el profesor doctor Henry Gómez. Adelante, por favor, Henry. Hola, Johnny, ante todo, muchas gracias por esta oportunidad y es una bendición poder estar cerca de gente joven, ¿no? Porque las ideas son más nuevas y bastante retadoras. ¿Cuánto tiempo tengo, Johnny, en total para...? Más o menos son 45 minutos. O sea, estamos 4:20, sí, hasta las 5:10 aproximadamente. ¿Las preguntas van a ser directas al chat o terminando la charla? Terminado tu presentación, podemos aperturar un diálogo con los estudiantes. Sí, claro. Ya. Entonces voy a compartir la presentación. No sé, ustedes ya la tienen, no sé. Creo que tienen que permitirme compartir. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ante todo, la investigación clínica es muy importante, los clinical trials. ¿Por qué razón? Porque representan la base de las guías clínicas. O sea, las guías clínicas que son los estándares de manejo del día a día. ¿Se ve bien, Johnny? Se ve perfecto, está en pantalla completa. Las guías clínicas que nosotros utilizamos para el manejo estándar de todas las patologías, el 80-90% de las guías están basados en datos generados en estudios clínicos. Desafortunadamente, los estudios clínicos en Latinoamérica, en los países en vía de desarrollo, no se pueden desarrollar porque no contamos con la infraestructura, partiendo desde el aspecto regulatorio de las aprobaciones, los recursos y la organización para poderlos desarrollar. Entonces, la mayoría de los estudios clínicos que realizamos son liderados por las naciones anglosajonas con los cuales nosotros compartimos esta experiencia, incluyendo pacientes, y así podemos ganar también conocimiento para manejar estas enfermedades. Después, estos estudios van a ser parte del estándar actual del manejo del cáncer o de las diferentes enfermedades y van a alimentar las guías clínicas de manejo actual. Entonces, con excepción de algunos estudios observacionales, el estudio clínico viene a ser la herramienta más valiosa para construir el estándar terapéutico de los pacientes en general. ¿Qué es un estudio clínico? Un ensayo clínico es un estudio de investigación que se realiza en pacientes con la enfermedad de conocer aspectos de la enfermedad. Evidentemente, es una pregunta puntual. Es única, una sola pregunta. Que puede haber más opciones, pero preguntas secundarias, pero es básicamente el objetivo primario, la pregunta puntual. No se trata de determinar toda la enfermedad, ¿no? No se trata de determinar únicamente un aspecto de esta enfermedad. Por otro lado, son de gran ayuda porque van a determinar el avance científico y permanecer así comparativamente con nuevos avances, ¿no? Habitualmente los nuevos tratamientos deben tener aspectos básicos. Primero, la eficacia. ¿Qué es lo que más impulsa al conocimiento de la investigación? Segundo, la tolerancia, el efecto adverso.
Y el tercero, que ahora está muy en boga, porque hay muchas aprobaciones en los análisis de costo-beneficio. Entonces, lo que se trata de hacer en el mundo actual es la eficacia, la tolerancia y el verdadero este desarrollo científico, cuánto va a costar a la sociedad. Es el tercer aspecto. Existen muchas drogas que se inician en el desarrollo de nueva medicación, pero estas drogas habitualmente de cada 5.000 que se analizan en un inicio, solamente una llega a estar aprobada y a la venta al público, al pueblo, a la venta a los pacientes. ¿Por qué razón? Porque en la versión preclínica, que dura de 3 a 6 años, que son estudios en laboratorio y en animales, muchos de los compuestos van desapareciendo. Después entran los estudios fase 1, 2 y 3 y 4, que vamos a discutirlo, con un periodo de 4 a 7 años, finalmente, posterior a esto se pueden aprobar. Entonces, esta pirámide que existe, de lo que empezamos con 10.000 componentes y terminamos con uno a la venta o disponibilidad, la vamos a ver con más claridad. Pero lo importante son la eficacia, primero es la tolerancia, la eficacia, después y los estudios de costo-efectividad, porque a ver si las drogas valen la pena usarlas en nuestro medio. Entonces, acá vemos nuevamente para alcanzar la cura, que es un mito a veces. En fase 1, el estudio básico es ver la seguridad y la dosis, lo que se trata de escalar, ahora lo vamos a ver. En fase 2, o sea, la tolerancia, el primer estudio. En fase 3, la eficacia. En fase 2 es la eficacia. En fase 3 es confirmar si lo que estamos haciendo es mejor que el estándar actual comparativo. Tratamos de determinar si el estándar anterior es mejorado por el nuestro. Y en la fase 4 son los estudios de mundo real, donde se analiza también el beneficio farmacoeconómico, el beneficio en la población que no está en la fase 3, porque los estudios de la fase 3 son sumamente limítrofes, o sea, no permiten que todos los pacientes ingresen, solamente ciertos con muy buenas características. Y en la fase 4 ya es toda la población, y así podemos tener una idea más cabal de lo que significa. Entonces, importante. Fase 1, dosis y tolerancia. Fase 2, eficacia. Fase 3, evaluar si es mejor que el estándar. Y fase 4, ya en todos los subgrupos que pueden existir, que actualmente los estudios clínicos formales no los consideran. Entonces acá estamos viendo más o menos lo mismo. La fase preclínica, antes de ingresar al paciente, los animales se hacen ratones para determinar una dosis letal. Esta dosis letal en animales viene a ser la base para poder empezar en seres humanos. La dosis letal 10 animales puede ser la dosis con que se empieza en la fase 1 y se puede determinar, porque también se puede coger otros niveles de dosis, pero la dosis conseguida en los animales como letal es la que permite empezar con los pacientes adultos, varones o mujeres mayores. En fase 1 es escalamiento de dosis. Hay varias formas de escalar la dosis. Hay la escala de Fibonacci, que es una escala natural. Hay escalas también por percentiles, pero lo que se trata de encontrar es la dosis que el ser humano puede tolerar. Pero a la vez, en forma incipiente, se evalúa también si hay eficacia. Si vemos que un grupo de pacientes responden al tratamiento, esto significa de 15 o 16 pacientes, 4 tienen algún tipo de respuesta, podemos escalar a la fase 2. El objetivo principal es conseguir la seguridad y la eficacia. O sea, ya corroborar mejor los resultados de toxicidad, no solo aguda, sino la toxicidad acumulada. No olvidemos que en fase 1 solo evalúa la toxicidad de los primero o segundo ciclo,
mientras la fase 2 evalúa toxicidades a largo plazo acumuladas, toxicidades crónicas. Es un estudio más profundo. Y a la vez determina la eficacia de la droga. Esta eficacia de la droga debe alcanzar los criterios del objetivo. Para tener importancia de tener alrededor de 30 o más % de respuestas óptimas o subóptimas. Una vez que tenemos la fase 2 completada, sabemos bien cuán tóxica es la droga y cuán eficaz, recién vamos a valorar si vale la pena escalar a un fase 3 para ver si podemos retar al estándar actual del manejo de ese momento, de este tipo de enfermedad. Entonces, no es que se da la droga en todos los momentos, sino en ese momento. Y como vemos, la fase 3 se trata de comparar nuestro estándar que usamos, no sé, puede ser en oncología, pues una droga X para la leucemia aguda en su primera línea, leucemia mieloide aguda, y nosotros tenemos uno nuevo droga de investigación y vamos a tener que retar con el estándar actual. Entonces, ahí viene fase 3, que habitualmente siempre son randomizados. Estos estudios randomizados se trata de comparar la eficacia, la tolerancia y la calidad de vida. Entonces, la eficacia se mide por tiempos por respuesta, por duración de la respuesta y por los periodos sin progresión, sin que el tumor crezca. Y la eficacia se evalúa por eficacia aguda y la eficacia acumulativa o limitante, o sea, toxicidad limitante. A todo eso, en la actualidad se solicita que exista también las evaluaciones de calidad de vida, porque los tratamientos pueden funcionar muy bien, pero la calidad de vida es muy mala, entonces no justifica a veces cambiar la medicación, sobre todo en aquellos que el tratamiento es un título paliativo y no curativo. Entonces, fase 3 es el enfrentamiento cabeza a cabeza, head to head, entre la droga que está liderando, o el esquema que está liderando, contra el estándar habitual para ese momento de la enfermedad. Y una vez que si sale positiva, que es una bendición que es poco probable que salga positiva muchas veces, recién se pasa a la fase 4. Y ese es cuando se comercializa la droga. Ya la droga está a la venta, entonces se hacen estudios observacionales de cómo se comporta la droga en un mundo real, en pacientes mayores, en pacientes frágiles, y si se coincide con los resultados de la fase 2 y de la fase 3. Estos estudios de mundo real de farmacovigilancia de grandes poblaciones sí son muy relevantes para poder llegar a un punto de equilibrio que podemos decir que la droga no solo funciona en los pacientes que califican para el protocolo, sino también funciona en los pacientes que tienen características como de fragilidad o ancianidad o cosas así. Estos son estudios para determinar el uso terapéutico convencional, que se hace en todos los hospitales, en las consultas, y se hace seguimiento a largo plazo para ver los beneficios de esta medicación. Entonces, llegamos a lo mismo. 10.000 componentes, y para llegar al fase 3 con comercialización son muy pocos, bueno, 1 de cada 10.000. Y por eso es la justificación, no sé si será tanto, que por qué son las drogas tan alto costo, ¿no? Y ese alto costo está vinculado a todo el periodo de que las drogas van cayendo en este periodo y no son útiles para poder ser usadas en seres humanos. Entonces, el ensayo clínico viene a ser la fuente o la herramienta más importante para el desarrollo de la ciencia occidental. Nosotros tenemos que mostrar que una nueva forma terapéutica, a través de un estudio controlado, vigilado, es mejor que el estándar.
en eficacia, en tolerancia y en calidad de vida. Y si ocurre eso, podemos pasar a ser el nuevo estándar hasta que venga otro. Así incrementamos los resultados de los pacientes en general. Existe un objetivo que es primario, una pregunta, actualmente una sola pregunta. Puede haber preguntas secundarias, pero cuando se consigue el objetivo primario, ya se cerró el estudio como tal, porque ya tenemos resultados maduros y eso nos va a beneficiar en el proceso posterior. El diseño del estudio es importante, porque a veces cogemos pacientes en muy buenas condiciones que no reflejan la realidad. Entonces, cada vez los investigadores son más críticos, hacer que usar criterios de investigación que no son reales. Tenemos que mejorar los criterios porque finalmente tenemos que definir bien cuál es la población que va a ser sometida al tratamiento y que pensamos que va a haber beneficio clínico con esta modalidad terapéutica. Y una vez que calculamos los criterios de inclusión y exclusión, tenemos lo siguiente, el aspecto de ética médica. La ética médica es lo más importante en los estudios clínicos en los que participan de intervención, como que participan los pacientes. Todo estudio randomizado o cualquier estudio clínico donde vamos a probar una droga debe estar aprobado por el comité del hospital, el comité del Instituto Nacional de Salud, de tener criterios de consentimiento informado, de firme consentimiento informado y seguros de investigación. Pues si el paciente sufre un percance por procedimiento de investigación, el seguro solo la investigación debe cubrir esos gastos. Entonces, si vemos claramente, uno puede hacer investigación, pero no la puede hacer fuera del contexto de los criterios de elegibilidad, del consentimiento informado, de las evaluaciones basales, de la asignación aleatoria. O sea, tenemos que cumplir con los protocolos ya determinados para esto. Después tenemos un calendario que cumplir, un número de pacientes que incluir por mes, cuando que termine el estudio. Tenemos que entrenar a todo el personal del estudio, a médicos, enfermeras, biólogos que trabajan con nosotros, a gente que recoge los datos, también hay gente que controla la calidad de los datos generados y también las evaluaciones periódicas para ver si el estudio está bien conducido. Estos datos probablemente van a llegar al que desarrolló el estudio, al dueño de la idea, al sponsor de la idea. Puede ser una universidad, puede ser una industria farmacéutica, puede ser el hospital o puede ser tú. Pero todos esos datos que se generan en el protocolo tienen que llegar en forma como tú lo has pedido, como lo has planeado, para ser procesados y sacar conclusiones claras. La participación es grande. Tenemos que tener un centro de personas que se dedican full time geográfico a este desarrollo. Tenemos que contar con alianzas estratégicas, con unidades de laboratorio para la sangre, para biología molecular, laboratorios de rayos X. Además, se requiere una administración del estudio desde el punto de vista que hay comités que vigilan el buen manejo de estos procedimientos y también comités que ven el financiamiento de estos programas. No sé, creo que he ido un poco rápido. No sé si tienen alguna pregunta, prefiero que me hagan preguntas directamente del mundo real, su experiencia que ha podido presentar, algo en particular. Muy bien, entonces hemos tenido la presentación del doctor Henry Gómez
una visión panorámica de la presentación sobre los ensayos clínicos como prototipo de los estudios experimentales. Vamos ahora a tener unos minutos, tenemos unos minutos para poder intercambiar preguntas, así que sin ningún problema, los que quieran hacer una pregunta simplemente levantan la mano o activan su micrófono. Quizás para iniciar, doctor Henry Gómez, para los estudiantes de medicina, las futuras generaciones médicas, ¿no? ¿Cuáles son? Porque no siempre se está en contacto con este tipo de investigación. La gran mayoría de los estudiantes participan o desarrollan investigaciones observacionales. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de los ensayos clínicos para los diversos participantes, ¿no? Como país, como institución, como equipo médico? ¿Cuáles son los beneficios de promover, participar, ser parte de los ensayos clínicos? Bueno, los beneficios son múltiples, ¿sabes? Son, primero, que mejoran tu estándar de manejo del paciente. ¿Por qué razón? Porque te dan un protocolo que tienes que cumplir. Entonces, ¿cómo lo diagnosticas? ¿Cómo lo hace la evaluación física? La recolección de los síntomas, la evaluación de imágenes de laboratorio, la interpretación de tus datos, el seguimiento del tratamiento, el manejo de los efectos colaterales, el manejo de las posibles complicaciones. Finalmente, cada estudio de estos enriquece mucho al médico que lo realiza, porque se organiza mentalmente cómo hacer el manejo de los pacientes en el mundo desarrollado. Y nosotros tenemos como una ventana temporal a hacer esa práctica, igual que como si estuviéramos en Europa o en Estados Unidos. Eso nos permite, ¿y qué eso genera? Que mi estándar mejore, y a los pacientes que veo fuera del estudio, le aplico también en lo posible, los mismos criterios. Y aplicar en lo posible los mismos criterios de manejo óptimo, ese paciente se va a beneficiar de mi entrenamiento y mi aprendizaje con estudios clínicos, ¿no? Excelente, gracias, Henry. Ahí también hay que enfatizar de que el paciente participa, que entra a participar en un ensayo clínico, tiene la cobertura, ¿no?, del medicamento, de la atención médica, de los estudios en general que participan dentro de estos ensayos clínicos, lo cual es importante ese intercambio de experiencias, de tecnología. Ese es el tema que decías tú, el acceso a la tecnología. No solamente la tecnología de la medicación, sino interpretación de las nuevas imágenes, interpretación de los marcadores biológicos en tejido, en sangre. También es valioso porque a veces no tenemos experiencia y nadie tiene experiencia en eso. Tú, que haces el estudio clínico, eres el primero en el país, a veces en Sudamérica, en poder tener acceso a esa información y poder interpretarlo con mayor facilidad. O sea, tal es el enriquecimiento como persona que tus pacientes se van a beneficiar de eso, de tu mejorar tus habilidades, tus capacidades. Es muy grande eso. El impacto del ensayo clínico es a nivel de la institución, a nivel del equipo de salud que participa, de los profesionales médicos, de todo el equipo que ha sido mencionado, ¿no es cierto? Y por supuesto del paciente, de sus familiares y del entorno finalmente, ¿no? Así que hay múltiples beneficios en participar, promover, impulsar que nuestro país participe de ensayos clínicos. Uno de los puntos claves, hubo un workshop de la Organización Europea de Oncología Médica y el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, Sociedades Científicas, donde evaluó algunos de los puntos difíciles en el desarrollo y participación en Perú y en Latinoamérica, ¿no? Y uno de los puntos que aparecía allí, me gustaría tus comentarios, Henry, es justamente los tiempos de aprobación en Perú y en Latinoamérica. ¿Cómo esto puede impactar, influir en la captación de más ensayos clínicos o en la dificultad para que nuestro país o Latinoamérica pueda desarrollar de manera eficiente los ensayos clínicos? Bueno, esa es nuestra debilidad crónica, ¿no? En realidad hay estudios que se han realizado para ver cuáles son los factores que impactan en prolongados aprobaciones de estos
proyectos, clinical trials. Y se ha visto que hay una relación directa entre el desarrollo humano y la aprobación del estudio. Los países que tienen mayor desarrollo humano aprueban primero. Estados Unidos, seguido por Europa, seguido por Asia, Medio Oeste, después viene Latinoamérica y evidentemente solo le ganamos a África. Entonces, mientras el desarrollo humano es más limitado, el conocimiento social sobre los estudios clínicos es muy marginal. Eso condiciona que exista muchos prejuicios acerca de los proyectos y condicionen a que se lentezca la aprobación, porque genera una opinión. Hay mucha gente que revisa los estudios clínicos y no tiene ni idea qué se trata, pues son sumamente sofisticados. Entonces vienen los prejuicios y generan un enlentecimiento profundo que solo le podemos ganar a África, tener un perfil de desarrollo más o menos razonable, ¿no? Qué importante esto para las futuras generaciones médicas en relación a la importancia, el impacto de lo que es que un país, que una institución, ¿no es cierto?, desarrolle ensayos clínicos, participe de la punta de lanza de la investigación a nivel mundial, el punto de partida de la medicina basada en evidencia, pero muchas veces desconocimientos, temores, falta de formación o experiencia, hace de que estos tiempos de aprobación sean ultra largos o prolongados. Y como bien se mencionó en la presentación, los tiempos de reclutamiento son establecidos a nivel mundial e internacional. En general, los equipos y los comités internacionales han revisado N veces la parte metodológica, la parte ética, y generalmente ya viene prácticamente con un nivel de revisión muy elevado, ¿no? Da pena porque muchos los aprueban, pero los aprueban tardíamente cuando ya no tenemos chance de participar. Entonces, no es que no los aprueban, sino que los demoran mucho y esa demora tiene un costo muy alto en el país. Y frustra a muchos médicos a poder participar plenamente, ¿no? Correcto, o sea que los periodos de enrolamiento o de inclusión tienen un tiempo. Y si nuestro país retrasa, prolonga los tiempos de aprobación, vamos a entrar ya prácticamente en el último segmento, cuando ya está por cerrarse la capacidad de inclusión o de enrolamiento en los centros a nivel... Son estudios multicéntricos internacionales, ¿no? Y no Ahora, solamente... dígame una cosa, Johnny. El desarrollo de Latinoamérica en el PBI mundial, en la riqueza mundial, es el 6%. Latinoamérica produce 6% de la riqueza mundial. Produce casi 4% de los artículos a nivel global, científicos. O sea, producimos más minerales que artículos. Pero en clinical trials solo participamos en el 2%. 2%. O sea, 6% de la riqueza, casi 4% de las publicaciones y 2% de estudios de clinical trials. O sea, el prejuicio global de toda Latinoamérica esto es muy fuerte, ¿no? Y es porque la población no tiene conocimiento de qué significa. Totalmente. Y no solamente afecta y frustra al equipo médico profesional participante y al equipo, sino que significa un número de pacientes que no va a tener acceso a una oportunidad de un tratamiento que está bajo investigación y que si no ingresa al país, nunca va a poder participar de estos trabajos de investigación que se están haciendo en los mejores centros del mundo, ¿no? El siguiente punto que me gustaría un comentario, Henry, es dentro de la parte regulatoria está el tema de las pólizas o los seguros para los proyectos de investigación tipo ensayos clínicos, ¿no? ¿Cuál es tu comentario en relación a que en general hay dos grandes grupos de ensayos clínicos, los que vienen esponsoreados por la industria farmacéutica, que son la mayoría, y hay también otras pequeñas propuestas de ensayos clínicos que son de iniciativa del investigador o son propuestas académicas? ¿Deberían ser manejados más o menos igual? ¿O cuál es tu percepción, tu opinión en relación a este punto? En realidad varían un poco,
pero en relación al aspecto ético, el ético se maneja igual. O sea, el financiamiento cambia porque evidentemente un estudio de una entidad como es una universidad no va a tener los recursos que tiene la farma, ¿no? Pero los aspectos éticos son simétricos. ¿No? Y en esos aspectos éticos está la póliza del seguro. Entonces, es la mayor barrera que existe en los países de mi desarrollo para poder hacer investigación. La póliza del seguro puede hacer que solamente la póliza signifique todo el presupuesto de tu proyecto, solo la póliza. Entonces, ¿qué ocurre en países mejor desarrollados que el nuestro? Lo que hacen es que el gobierno brinda la póliza, da la póliza a los estudios clínicos académicos locales, porque la academia como tal no va a poder sostener eso. Entonces, una concepción real y clara para poder hacer, no sé, para investigar 2 antibióticos muy antiguos en una infección que hay en el Perú, no se va a poder hacer si no hay la póliza. Y si compro la póliza, no me va a requerir recursos para nadie. Entonces, el gobierno debería dar la póliza a través del Banco de la Nación, no sé qué, casi nunca se utiliza. Honestamente, casi nunca un paciente aplica la póliza, pero sí significa un gasto alto para las empresas que tienen estas pólizas, ¿no? Hasta unos años atrás no había pólizas peruanas, ¿ah? Todas había que comprarlas en extranjero. Entonces, eso sí es un problema, ¿no? Es un problema muy serio, ¿no? Completamente, completamente de acuerdo, Henry, con ese tema. El tema de los presupuestos locales, nacionales, son limitados y en general una póliza, dependiendo del número de pacientes y el tipo de estudio que se realice, significan varias decenas o cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces, eso es importante para saber lo que significa justamente este tipo de requisito. Parte de los beneficios de estar en un ensayo clínico es el training o el entrenamiento del personal, ¿no? Tú recién mencionabas que participa el Eso PI, es el fundamental. investigador asociado y todo el equipo. ¿Cómo es esto? A ver, cuéntanos un poco del No, o sea, entrenamiento. nadie investiga solo, eso no existe en el planeta ya. O sea, el investigador viene a ser, el investigador principal de un site, viene a ser responsable, pero hay primero enfermeras, segundo médicos que ayudan al cribaje de los pacientes, hay data management, gente que recoge los datos, data entry, gente que ingresa datos a la computadora, gente también que vigila el desarrollo del estudio como está programado. También hay los especialistas en manipulación de muestras, que inclusive tienen que tener licencia de la IATA para poder mandar las muestras a otro continente. Entonces, todas esas personas son de full time. Ninguno puede trabajar en otra área que es investigación. Su disponibilidad es de 8 a 12 horas diarias. Gente que tiene que tener como único parámetro, criterio, ser egresado de una universidad basada en ciencias de la salud. O sea, no necesitas ser médico, ¿no? Ni enfermera, puede ser biólogo, puede ser toxicólogo, tenemos toxicólogos genoplásticas, tenemos ingenieros biomecánicos, no sé cómo les llaman ahora, ingenieros biomecánicos, inclusive ingenieros de sistemas para administrar los flujos de todo lo que se hace. También he visto que en otros 6 tienen gente, enfermeras siempre son necesarias para la toma de las muestras, el empacaje, el embalaje. Los biólogos son importantísimos para la interpretación de los procedimientos. O sea, es muy grande el movimiento que existe, la capacidad Ahora, eso solamente en el site. Imagínense los radiólogos, los de resonancia nuclear, los de PET scan, todo el patólogo, tienen que reportar de acuerdo
a los estándares globales de investigación. Todo eso genera un desarrollo y una actualización importantísima. Excelente. En la presentación, Henry, mencionabas que los ensayos clínicos tienen varias características, son controlados, son aleatorizados, son randomizados, son longitudinales, prospectivos, etcétera, ¿no? Hay un análisis final. Me gustaría preguntarte, en tu experiencia, ¿has participado de ensayos clínicos donde los análisis interinos, que es un candado de los ensayos clínicos, han llevado al cierre o al cierre de ese protocolo, un análisis interino, por ejemplo, que no da positivo o algo parecido? Sí, sobre todo se ve más en los estudios fase 1, fase 2. En fase 1, fase 2 que he hecho, hay estudios donde la eficacia no es la esperada, entonces lo cierran el estudio y no avanza más. Donde se ve más eso en la fase 1, fase 2, que no anda más. Ahora, en la fase 3 es más difícil que ocurra eso porque claramente es una inversión millonaria. Hacer eso, yo creo que lo revisan muchas veces. A veces esos candados que ponen son candados que pide no el laboratorio, sino pide la agencias regulatorias, pero las nuevas drogas son muy potentes. O sea, no es como antes, ¿no? Acá el problema es el fase 1 y el fase 2. Y si llega al 3, ya también el mismo sponsor se debe poner a pensar cuán diferente está la droga sobre el estándar. Porque si es más de lo mismo, no digo que va a perder dinero ahí. Así la pruebe. O sea, tiene que ser Las drogas nuevas son en realidad disruptivas. Significa que rompen el modelo y crean espacios nuevos. O sea, el modelo que teníamos en la cabecita pensando que el mundo era ABCD, viene una droga disruptiva y nos abre otro canal más. Y eso es el mundo actual, ¿no? Bien, vamos a aperturar. Hay algunos docentes que por ahí quieren hacer algún comentario o pregunta, o los estudiantes para el doctor Henry Gómez, con mucho gusto. Adelante con las preguntas. A ver, creo que estaba por ahí Luis Roldán, profesor Luis Roldán. Adelante con su comentario. ¿Qué tal, doctor Johnny? ¿Cómo está? Doctor Henry, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo está? Yo tenía una inquietud, un comentario a ver, sobre su experiencia, quizá haya tenido acercamiento al tema de las tecnologías, en este caso de la inteligencia artificial, del machine learning, cómo se está usando, no sé si tiene experiencia en esto, en temas de ensayos clínicos, ¿no? Por ejemplo, se habla de algunas cosas como tratamientos ya personalizados, basados en perfilamientos genómicos. Eso, no sé si ha llegado a tener... Bueno, la inteligencia artificial es estudios clínicos de device. No tengo mucha experiencia en los devices, o sea, me refiero a mamógrafos, tomógrafos, pero hoy día todas las mamografías de última generación que se hacen en Lima tienen inteligencia artificial, porque hay un reporte que hace el mamógrafo y después el radiólogo lo valida o no. O sea, si leen en la parte de abajo de ciertos informes, dicen que solo entienden lecturas del aparato. Ahora, para el screening de cáncer de pulmón temprano, la lectura se hace con inteligencia artificial. O sea, es parte del presente y evidentemente va a ser parte del futuro porque está claro que la inteligencia artificial va a ser mejor que el patólogo y mejor que el radiólogo. Sin embargo, no creo que desaparezca, pero con la telemedicina peor aún, porque van a poder leer las imágenes con mayor facilidad y esto no lo detiene nadie. Ahora, la segunda pregunta que tú me haces es sobre la medicina personalizada. La medicina personalizada significa que tú encuentres un biomarcador y ese biomarcador tenga un tratamiento. Ahora, este biomarcador puede ser un gen, puede ser una proteína, puede ser una firma genómica
una firma genómica, o sea, varios genes presentes, puede ser un algoritmo que lo oncotype. O sea, varios genes que con un algoritmo, con una conclusión. O sea, varias formas de biomarcadores hay. No vayan a pensar que solo es un gen, una proteína. Puede ser una firma genómica, un algoritmo, y eso se traduce en que existe una terapia específica para ese biomarcador que va a cambiar la historia natural de la enfermedad en ese padecimiento. Ese es el biomarcador. Y eso, en el año, ayer di una clase, ayer domingo, no, el sábado di una clase de biomarcadores, y el FDA en el 2019 aprobó 29 drogas vinculadas a biomarcadores en cáncer. Yo creo que hoy día, en los últimos 10 años, hay 400 aprobaciones basadas en biomarcadores en cáncer. No digo drogas, aprobaciones. O sea la medicina basada en datos biológicos es una realidad. La quimio tal cual va a desaparecer. Y va a entrar la quimio vinculada a anticuerpos conjugados. El anticuerpo conjugado tiene un biomarcador. O sea, la biomarcación va a hacer que no sea más quimio, que ahora hay plataformas genómicas para evitar la glándulo centinela estándar, ¿eh? Estoy hablando de estándar, no hablando del futuro. Para evitar el glándulo centinela en melanoma, hay plataformas genómicas que recomiendan ya no dar radioterapia a la mama si es de bajo riesgo, el cáncer de mama. Entonces, yo creo que en 10 años la medicina personalizada va a ser un estándar global. Lo que ocurre es que la farma tiene el mal hábito de querer no romper su mercado. O sea, quiere que los biomarcadores se usen lo menos posible con tal de tratar a todos como antes. Todos los que tenían A ingresan al grupo, pero no es así. Yo creo que la biomarcación debe haber un desarrollo de las drogas nuevas simétrico con los biomarcadores. O sea, las agencias regulatorias no deberían permitir aprobación de drogas sin biomarcadores. Excelente, excelente este tema de inteligencia artificial, machine learning, todo lo que es aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no? Quizás, doctora Estela, que está por ahí, algún comentario o alguna pregunta. Doctor José Luis Mena, adelante si creen que si hay algún comentario adicional. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación excelente, doctor Henry. Y efectivamente, yo creo que este tema es sumamente interesante. Los introduce también a los estudiantes al tema de los biomarcadores. Y creo que, bueno, ya más adelante vamos a estar realizando también investigaciones en conjunto. Gracias, doctora Estela. Muy bien. ¿Algún estudiante tuviera alguna pregunta o algún comentario para el doctor Henry Gómez antes de finalizar? Aprovechemos estos momentos, que la idea es que ustedes puedan interactuar, por supuesto, con el experto, en este caso, el doctor Henry Gómez. ¿Algún estudiante que quiera preguntar algo? Adelante. Lo importante, Johnny, es que te dan las puertas abiertas donde yo laboro, sea en el instituto o en la red de clínicas, en un sistema privado que trabajo, también tenemos investigación. Si alguien quiere involucrarse en eso, que te busquen a ti, Johnny, tú les mandas mi contacto y bienvenido sea, porque tenemos que compartir esta experiencia. No más que compartirla, es crear todos los días conocimiento. Esa es la diferencia de lo que es docencia e investigación. La docencia es difundir los conocimientos que adquirimos y la investigación es la generación de conocimientos.
Gente como tú, Johnny, están impulsando no solo la transmisión de conocimiento, sino no ser grandes consumidores de datos. No, tenemos que generar datos. Y eso es muy valioso en este mundo. Agradecemos esta tarde nuevamente al profesor Dr. Henry Gómez por esta oportunidad. Hemos escuchado de la mano del experto una presentación no solamente de contenidos teóricos, sino lo más importante de la experiencia que ha ido desarrollando a través del tiempo en lo que significa el paradigma de los ensayos clínicos dentro de medicina experimental, el punto de partida de la medicina basada en evidencia. Un abrazo, Henry. Gracias por esta oportunidad. Gracias con todo. A ustedes, un abrazote. Abrazo. Gracias, chao, chao.